Y yo esta parte se la voy a dedicar a nuestros abuelitos, a nuestros adultos mayores, que, bueno, necesitan un cuidado especial, sobre todo cuando estamos hablando de cardiopatías. Y por eso ya yo me estoy moviendo a esta parte del estudio, porque mi invitado que me va a acompañar a tomarme el té esta tarde, pues ya está listo para contarnos cuáles son los cuidados que debemos tener con nuestros abuelitos cuando son cardiópatas o cuando están en ese proceso de sufrirlos o que están propensos, es la palabra indicada. Yo estoy acompañada del doctor Eduardo José Quintana Ruiz. En las redes sociales, Eduardo QRS, y él es especialista en cardiología. Actualmente está cursando un fellowship, ¿cierto? Así, sí, tal cual, de ecocardiografía. Y él ya nos va a comentar de qué se trata eso y además nos va a decir cuáles son esos cuidados que tenemos que tener con nuestros abuelos. Gracias por acompañarme, siempre bienvenida y qué bueno que esté tomando un tecito como yo. Muchas gracias, Catherine, por la invitación. El té está muy bueno. Bueno, realmente el cuidado de nuestros abuelitos va a depender de la patología que tengan. Por lo general, esta población, que son los pacientes mayores a 65 años, son pacientes que siempre están asociados a cualquier enfermedad. Pueden ser un paciente que sea hipertenso solamente o se acompaña de otras enfermedades como la diabetes, pacientes con enfermedades renales. Ellos siempre vienen acompañados con varias enfermedades. Pero eso es por el tema de la edad. Sí. ¿Tiene que ver con eso? Sí, con que el cuerpo comienza a... Muchas veces está asociado a que quizá no tuvieron cuidado en la juventud, quizá se dedicaron al sedentarismo, ¿ok? Eso es algo que también contribuye a la aparición de enfermedades porque muchos de nosotros tenemos esa carta genética en la cual nosotros tenemos la probabilidad de poder desarrollar una enfermedad y si nosotros, digamos, utilizamos o evitamos que esta enfermedad pudiese aparecer en la edad mayor, nosotros podemos desarrollar cualquier enfermedad. Pero como te digo, realmente la edad muchas veces está asociada a múltiples patologías. ¿Y es muy alto el porcentaje de personas mayores a 65 años con problemas cardíacos? Bueno, realmente sí, la hipertensión a nivel mundial es la primera causa de mortalidad en todos lados, aunque es la primera causa que en Venezuela y a nivel mundial. Es por eso que nosotros, los cardiólogos y todos los especialistas dentro de la materia, siempre estamos con el tema de la prevención. ¿Okay? Claro. Más allá que tratar una enfermedad, nosotros tratamos que, por ejemplo, aquellos abuelitos que solo tengan una enfermedad o quizá no sufran de nada, mantenerlos activos. Eso es realmente la base de todo. Esa es la primera recomendación que tú nos vienes a dar. Hay que mantenerlos activos. Activos. O sea, vejez no significa a mantenerte estático, bueno, ya el abuelito no hace más nada, vamos a darle una silla, todo lo contrario. Hay que integrarlo a las actividades. Quizá anteriormente, en el caso de las abuelitas, que de repente le gusta barrer toda la casa, quizá no integrarle eso, sino decirle, bueno, abuela, quizá ayúdanos con la comida, que te queda buenísima. O solamente barre el pasillo. Exacto, pero no dejarlos como unas personas que no ayudan, porque eso también contribuye, teniendo en cuenta que ayer fue el día en contra del suicidio, ayuda a que los abuelitos también caigan en depresión si los dejamos a un lado. ¿Okay? Sí, evitar que ellos caigan en esos procesos depresivos porque se sienten inútiles de alguna manera o se sienten que, bueno, que ya no aportan. Ya llegaron a un punto donde no aportan más y es todo lo contrario. De hecho, las actividades físicas en los abuelos sigue indicado. El hecho de que un paciente sea hipertenso, haya tenido un infarto, no significa que ya hasta ahí llegó su actividad física. Todo lo contrario. Una vez, por ejemplo, en los pacientes infartados, una vez rehabilitados, ellos pueden iniciar su actividad física, por supuesto, después de haber sido valorado por un cardiólogo, después de haber sido valorado por un rehabilitador cardiovascular, que le hayamos dado, el permiso para que pueda continuar con sus actividades. O sea, que muchas personas están cometiendo el error de que porque, bueno, tienen un abuelito o una persona que haya tenido un infarto o que de pronto haya tenido cualquier enfermedad, episodios de hipertensión, están cometiendo el error de decir ya, o sea, quédate aquí, no te muevas, que lo que debería pasar es que después, obviamente, es importante decir esto, que cada cuerpo es diferente, que cada caso es distinto. Exacto, individualizar el paciente. O sea, nosotros siempre nos valemos en evaluar todas las demás patologías que tenga el paciente y si todo le permite que él pueda reintegrarse a las actividades, bueno, excelente.
Lo ideal es que se hagan 150 minutos, según la Organización Mundial de la Salud, de ejercicio a la semana. Por supuesto, no vamos a poner a un abuelito a hacer 1 hora de ejercicio, pero se pueden... intenso de pronto. Sí, no, de intenso es la mitad, son 75. Podemos hacer actividades de bajo impacto, actividades intensas, y estas hay que distribuirlas en episodios de 10 minutos a lo largo de toda la semana. Si estuviésemos hablando de una persona que de pronto no tiene ninguna patología conocida o que hayan tenido solamente episodios de hipertensión, que esté controlado, ¿cuáles serían esos ejercicios que recomiendas tú como cardiólogo para que hagan en esos 10 minutos? ¿Cuáles serían esos ejercicios? Bueno, realmente, como te digo, puede ser cualquiera, pueden ser ejercicios intensos, dígase, si el cuerpo lo permite, porque como te digo, la edad de 65 años adelante no es sinónimo de no poder mantenerse activo. Muchos abuelitos pueden incluirse en el trote, en las caminatas, sobre todo, que sí hay que evitar que las caminatas, por ejemplo, sean a horas pico, donde haya mucho sol. Porque pueden deshidratarse. Se pueden deshidratar, ellos son como unos bebés. Sin embargo, eso no les limita con las actividades. Caminar, de repente hacer yoga si se puede, integrarse a actividades en las redes. Hay muchas personas que ayudan o hacen ejercicio a nivel de casa con el propio peso del abuelito, movimientos distales, por ejemplo, hacer actividades como caminar en el parque, integrarse quizá a algunos deportes. ¿Y qué pasa con esos abuelitos que no tienen movilidad? Por cualquier razón, porque bueno, no sé, tienen alguna dificultad, tienen alguna fractura y tienen que estar. ¿Cuál sería el papel del cuidador para darle actividad a este abuelito o a esta abuelita? Ellos son una población especial. ¿Por qué? Porque aquí el cuidador, por supuesto, tiene que mantener, digamos, activo dentro de lo que se pueda, dependiendo de la patología que tenga, porque muchos de los pacientes a veces quedan en condiciones en las cuales ellos no pueden mover sus extremidades. Sin embargo, el cuidador tiene que encargarse de movilizar al abuelo en cama, tener un fisioterapeuta o un rehabilitador que ayude a que el abuelo, dentro de sus posibilidades o dentro de sus limitaciones, pueda hacer las actividades que el cuerpo lo permita. De igual forma, existen actividades o ejercicios que son ejercicios pasivos, que la situación es, por ejemplo, en el cuidador, se va a encargar del mismo hacer levantamiento de los brazos, levantamiento de los pies, pero que el peso lo haga el cuidador, no necesariamente el abuelo. El abuelo lo hará hasta las posibilidades que tenga, así sea un movimiento que no genere desplazamiento de la extremidad, pero por lo menos que haya una contracción. Realmente por allí se inicia. Cuando estamos hablando de los cuidadores específicamente, en estos casos que son mucho más complejos, ¿no? Sí. El tema mental es importantísimo, sobre todo para el tema de la salud, del corazón, sobre todo. ¿Qué es lo que recomiendan ustedes para esos cuidadores? ¿Qué tipo de conversaciones debe tener? ¿Qué tipo de trato debe tener este adulto mayor? Bueno, con relación a las conversaciones, hay algo que se llama síndrome del cuidador, que es como un agotamiento mental que existe secundario a cuidar, independientemente sea lo que haya sido sometido, tener mucho apoyo en el resto de los familiares. Muchas de las veces la carga queda a un solo familiar y esto genera agotamiento psicológico en el paciente, en el cuidador, y esto a largo plazo se puede asociar quizá a desgaste mental, quizá llegue a un punto donde le comienza a generar rechazo el cuidado. Entonces, importantísimo que tanto el paciente como el cuidador sean tratados con psicología. De hecho, nosotros los cardiólogos, como sabes, el corazón está ampliamente ligado con la parte cognitiva. Sí. Entonces, la idea es enviar tanto el cuidador como el paciente también a sesiones de psicología para que nosotros llevemos de la mano el tratamiento tanto de la patología de base como cualquier alteración que haya a nivel psicosocial entre los pacientes. Claro, es porque es muy importante el tema mental, incluso para la recuperación, para todos los temas cardiovasculares.
porque las emociones, ¿no? Las emociones Sí, pueden se incluso asocian. empeorar esas enfermedades. Sí, y que por ejemplo nosotros nos ayudamos mucho con las demás especialidades, ¿ok? No solamente nosotros abarcamos todas las áreas que podemos, sino todo lo contrario. Claro. Incluimos todas las demás especialidades, rehabilitación, psicología, y muchas veces uno como médico tiene que entender y abordar quizá la dinámica familiar para poder llevar a cabo, digamos, la actuación, ver quizá cómo se manejan entre ellos, el apoyo que existe, para poder así tener una rehabilitación completa del paciente. Y qué importante, porque siempre llevamos a nuestros adultos mayores, los llevamos, obviamente, siempre los llevamos al cardiólogo, y es el cardiólogo, si tiene una mentalidad como la de Eduardo, que dice, bueno, si yo estoy aquí, estoy encabezando este equipo, Claro. pero necesitamos otros especialistas Claro. para que esta recuperación sea mucho más fácil. Claro, porque uno lo hace en pro del paciente, realmente no Claro. es, bueno, yo me desligo de las demás especialidades o de repente me encargo del corazón, el corazón está bien, la atención está bien y quizá la dinámica familiar está ruda o de repente el paciente no se puede mover y hay métodos, como te digo, cada quien hace la especialidad en el área Claro, y en para el eso área. existen los especialistas, para encargarse de así. áreas individuales y entre todos hacer un manejo holístico del paciente. Y bueno, y porque yo he escuchado, yo no sé si es así o simplemente estoy como aquí contando los consejos de la abuela, pero que, bueno, las emociones pueden hacer que una persona incluso medicada se le suba la tensión de pronto, ¿no? Sí. O sea, tiene mucho que ver, o sea, pudiese tener en algunos pacientes que ver esto. Sí, de hecho el eje neuroendocrino al momento de cualquier persona, cualquiera de nosotros, no necesariamente pacientes mayores, encontrarse en estrés libera cortisol, el cortisol es la hormona del estrés, eso en un segundo plano genera aumento de presión arterial, entonces por eso es que nosotros quizás somos un poquito rígidos al momento de valorar un paciente. Muchas veces en consulta uno hace su valoración, uno se encarga de evaluar la presión arterial y luego uno trata de abordar, decirle, bueno, sería bueno que lleve a su paciente a consulta con psicología, sobre todo estos pacientes que ya tienen una patología de base, que a veces cambia la dinámica de la comida, de repente cambia la dinámica familiar, un paciente que un día era solo hipertenso, al día siguiente es un paciente que se infartó, entonces todo esto genera cambios psicológicos y actualmente se está estudiando y se comprobó que la esfera psicológica está ampliamente asociada a las enfermedades cardiovasculares. De hecho, los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con infarto agudo del miocardio, tienden a estar asociados con deterioros cognitivos. Wow, qué información tan interesante la que vino a darnos hoy el doctor Eduardo José Quintana Ruiz. ¿Dónde te pueden ubicar, Eduardo? Bueno, yo ahorita estoy en Cardio Plus, en la carrera 18 entre 23 y 24. Okay. Allí solamente por ahora ¿Y tus estoy. redes sociales? Mis redes sociales, el Instagram eduardo.qrs y en Facebook pueden encontrarme como Eduardo Quintana. Bueno, ahí también lo tienen en pantalla. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Gracias a Espero ti que por la haya sido de invitación. mucha utilidad para ustedes porque, bueno, ahí están los datos que nos están dando de la importancia de la salud mental con la cardiológica y bueno, todo esto fue dándose en cadena, todo lo que hemos hablado hoy acá en Entre Tantos. Siempre bienvenido. Muchas gracias por la invitación.